En la carrera de muchos médicos hay una colección increíble de relatos que parecieran sacados de una serie de horror. A continuación, uno de ellos, de edad muy avanzada, nos cuenta de primera mano qué pasa cuando la medicina y lo sobrenatural se entrelazan. Contado por su nieto, Adán Rivera, el Dr. Carlos, nos lleva de la mano por 3 relatos horripilantes. El Dr. Carlos, quiero omitir su nombre por cuestiones de privacidad, es un distinguido médico de 80 años. Cuando me cuenta lo que le pasaba en sus años de juventud, se recuesta en su silla, rodeado de libros polvorientos de medicina y de todo tipo. Siempre fue ávido lector y recuerdos de una vida llena de historias. En la penumbra de su estudio, con la luz tenue de una lámpara antigua que arroja sombras en las paredes, comienza a contar una de sus historias más inquietantes. La voz es ronca, algo cascada por los años. Me dice que quiere llevarnos de regreso a una época en la que era un joven médico lleno de curiosidad y ambición. A partir de aquí, las experiencias serán en primera persona, como si el mismo médico se las contara. Era un día gris y lluvioso cuando en mi vida se cruzó con la de un paciente que me enseñó una lección que nunca olvidaría. En un pequeño pueblo rural, un caso médico intrigante llegó a mis manos. Un hombre llamado Samuel había caído gravemente enfermo con síntomas inexplicables. Con la tecnología de esos tiempos, por mitad de la década de los 60, era muy difícil saber diagnosticar las enfermedades. En el caso de Samuel, su piel palidecía y estaba cubierta de un sudor frío y pegajoso. Los músculos de su cuerpo temblaban con convulsiones incontrolables y emitía gemidos de agonía que me helaron la sangre. Me sumergí de lleno en el caso, buscando respuestas en todos los rincones de mi mente médica. Pero, por más que investigaba, no podía encontrar una explicación lógica para su extraña enfermedad. Simplemente no había referencia en los libros y no tenía sentido que los medicamentos que le administraba servían de muy poco. Mi obsesión por resolver el misterio me mantuvo despierto durante noches enteras, rodeado de libros y tratados médicos, buscando una solución que parecía que nunca encontraría. En mi búsqueda, llegué a la conclusión de que el cuerpo de Samuel estaba luchando contra algo que estaba más allá de la comprensión humana. Su enfermedad parecía tener un componente sobrenatural, una fuerza oscura que estaba consumiendo su vida poco a poco. Por loco que sonara, era la única explicación que podría darle coherencia al suceso. Me di cuenta de que necesitaba adoptar un enfoque diferente si quería salvarlo. Una tarde, mientras visitaba a Samuel en su cama de hospital, noté algo extraño. La habitación estaba cargada con un olor repulsivo y enfermizo que me pateó el rostro como una mula. Tuve que soportar mucho para que no saliera disparado el vómito que sentía en mi boca. Sentí que había palidecido y apenas podía respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se retorcía y revolvía en el estómago del paciente, causando una conmoción dentro de él. Sin dudarlo, solicité una cirugía de emergencia para explorar el interior de su cuerpo. Pese a que se encontraba alterado por la sorpresa de ese acontecimiento, me ganó la determinación como médico y tuve que hacer de tripas corazón, ordenando a las enfermeras ayudarme a prepararme, y mientras se llevaban al paciente al quirófano, podía escuchar cómo todo el personal tenía arcadas involuntarias por el aroma. Los presentes en la cirugía, que eran unos pocos en piso, mientras que en el observatorio se congregaban varios médicos nuevos, estaban luchando por su vida por mantenerse profesionales. Incluso habían abierto un pequeño bote de esencia pura de menta que todos se pusieron en la nariz.
Sin importarles el ardor, aún así, detrás de sus mascarillas y todo lo necesario, solo las enfermeras más curtidas podían trabajar con normalidad. Mientras realizaba la operación, me enfrenté a una visión que me dejó sin aliento. En el interior de Samuel, una criatura retorcida y grotesca se agitaba, envuelta en una masa de tejido enfermizo que ya tenía un tono negro por la necrosis. Si antes el olor a muerte era fuerte, frente a ese abdomen putrefacto casi me desmayo. Por segundos sentí que el mundo se iba a negros hoyos, y yo junto con él. Pero mi voluntad, con un bisturí en mano, era más fuerte que cualquier eventualidad a la que me pudiera enfrentar. Era algo fuera de este mundo, algo que desafiaba toda explicación científica. A pesar de que mi mano temblaba mientras trataba de liberar a Samuel de esta atrocidad maligna, estirando los tejidos podridos a los que el ser se aferraba, eran una buena parte de los órganos del pobre hombre, de forma que tenía claro que era muy probable que el paciente no sobreviviera a la cirugía, pero el deber me obligaba a intentarlo. La criatura finalmente salió de su cuerpo, retorciéndose y chisporroteando antes de ponerse como una gelatina, estando fuera del cuerpo del paciente, escurriéndose en mis manos. Samuel cayó en un sueño profundo del que nunca despertó más. El daño en su cuerpo simplemente era demasiado como para poder seguir con vida. Esa larva infernal había consumido casi todo lo que se encontraba dentro del pobre hombre, apenas dejando el corazón y los pulmones funcionando, como si supiera que con ellos estaría vivo el tiempo suficiente como para que lograra su cometido, el que sea que fuera. El doctor Carlos se recuesta en su silla, su voz resonando en la habitación mientras toma un sorbo de té de manzanilla, su favorito, y se prepara para otra anécdota. El doctor Carlos ajusta su posición en la silla y continúa con su relato, sus ojos brillando intrigantes, mientras sus palabras llenan la habitación de forma cálida. Dice que pasaron 10 años para que tuviera otra experiencia de ese tipo. En esta ocasión, en una clínica diferente, donde enfrentó un enigma que a la fecha lo persigue en sus sueños, pero que le hizo creer en Dios con más fervor del que tenía antes. Hace muchos años trabajé en una pequeña clínica en las afueras de la Ciudad de México. Era un lugar tranquilo, atendido por un puñado de médicos comprometidos con la atención de sus pacientes, casi todos jóvenes que queríamos marcar la diferencia en un mundo lleno de practicantes que solamente buscaban su beneficio personal. Un día, un hombre llamado Tomás llegó a la clínica con un problema médico que desconcertó a todo el personal. El paciente sufría de fuertes dolores de cabeza y mareos recurrentes. A pesar de numerosas pruebas y exámenes médicos, los presentes eran incapaces de identificar la causa de sus migrañas, las cuales parecían aumentar con intensidad al pasar del tiempo, al grado que estaba pensando en acabar con su vida a cada momento del día, temiendo que llegara otro ataque que lo hiciera temblar. Cada tratamiento que intentaban parecía ineficaz, y su salud se deterioraba rápidamente. Sus ojos cansados y su expresión de desesperación me afectaban profundamente que entonces, cuando ocurrió algo inesperado. Una noche, después de un largo día en la clínica, regresé a mi oficina para revisar los registros de Tomás una vez más. Mientras estaba inmerso en los archivos, percibí una presencia. Era el tipo de sensación que se tiene cuando alguien los está mirando de forma intensa por mucho tiempo. Levanté la vista y me encontré con la figura de un hombre vestido en atuendo médico del siglo pasado. Mi corazón se aceleró mientras observaba a este misterioso doctor que no había escuchado entrar.
Su rostro tenía una mezcla de tristeza y una profunda melancolía reflejada en sus ojos que, a la vez, parecían inexpresivos. Parecía estar profundamente preocupado por la situación del paciente. Antes de que pudiera decir una palabra, el doctor habló con una voz suave pero firme. Me dijo que el diagnóstico no se encontraba en los exámenes ni en las máquinas, sino en el corazón mismo del paciente, en su historia y sus emociones. Me quedé sin palabras ante esta revelación. Después de pronunciar este discurso, el hombre se esfumó ante mis ojos. Pero algo en sus palabras resonaron de manera que un nuevo pensamiento estalló en mi cabeza y me di cuenta de que había estado buscando respuestas en todos los lugares equivocados, enfocándome solamente en las pruebas científicas en lugar de en la experiencia y la intuición médica. Inspirado por el consejo del doctor que, en mi punto de vista, era el espectro de lo que una vez fue, decidí adoptar un enfoque diferente en el caso de Tomás. Pasé tiempo hablando con él, escuchando su historia y sus preocupaciones. Descubrí que había estado bajo un estrés extremo en su trabajo y que había estado experimentando problemas personales difíciles de manejar, como el divorcio de su pareja y la muerte de su madre después de una larga enfermedad. Con esta nueva comprensión, ajusté su tratamiento y le proporcioné el apoyo emocional que necesitaba. El remedio no fue inmediato, pero poco a poco el paciente parecía mejorar. Sus dolores de cabeza disminuyeron y su calidad de vida mejoró significativamente. Incluso sus ideas de autolesiones disminuyeron de tal manera que ya no pensaba más en esa opción macabra. Cuando finalmente se recuperó por completo, se despidió de mí con gratitud enorme en sus ojos y una sonrisa en su rostro. El consejo del doctor, aunque inexplicable y sobrenatural, me enseñó una lección valiosa. Recordé que, como médico, no solo trataba cuerpos y síntomas, sino también las almas y las emociones de los pacientes. Aprendí que a veces las respuestas no se encuentran en las máquinas, sino en la conexión humana y en la empatía que compartimos con aquellos a quienes servimos. Pese a su avanzada edad, estaba emocionado por un relato más que compartir. Su rostro muestra una excitación casi infantil, contenida, de quien está a punto de compartir una historia que lo marcó a lo largo de los años. La sala está iluminada por una tenue luz, creando un ambiente de misterio y anticipación que parece envolver a todos los presentes que quisieran escuchar lo que contaba. Con tono solemne, el médico hace que su voz resuene en el aire con un eco cargado de misterio. Dice que quiere transportarnos a su pasado, a una época en la que finalmente pudo establecer su propia clínica privada. Su reputación como médico estaba creciendo con locura y la práctica era extraordinaria. Pero ni siquiera en ese espacio estaba exento de sufrir con las presencias paranormales que parecen encontrarse por todos los puntos de algunas vidas. La clínica privada que el distinguido doctor había erigido se promulgaba como un oasis de serenidad en medio del bullicio de la ciudad. El lugar respiraba elegancia y tranquilidad, ofreciendo a sus pacientes una atención personalizada y discreta, que rápidamente se convirtió en su sello distintivo. Sin embargo, algo se cernía sobre aquel lugar de sanación, y una sombra enigmática parecía arrastrarse en cada rincón. Fue en un día soleado, pero cargado de una energía extraña, cuando un hombre de edad avanzada, Ricardo, se adentró en los pasillos de la clínica. El aire parecía cambiar alrededor de él, como si trajera con él una corriente invisible que anunciara su llegada. Mi mirada se encontró con los ojos inquietos de Ricardo, quien parecía llevar consigo un peso insondable.
Procedí a examinar al hombre, pero un estruendo repentino interrumpió el proceso. Sus cejas se fruncieron en preocupación mientras disculpaba su abrupta partida y se dirigía hacia el pasillo. Lo que encontró fue una escena absurda. La sala de espera, una vez un remanso de tranquilidad, se hallaba sumida en un caos indescriptible. Instrumentos médicos y objetos habían sido arrojados con violencia, como si la ira de un ser invisible hubiese sido liberada en un estallido de furia. El desconcierto se había apoderado de pacientes y personal por igual, y el aura de opresión era palpable. En medio de ese caos experimenté una conexión instantánea con algo más allá de la comprensión humana. Mi mente, inmersa en el enigma, lo instó a descifrar este enredo sobrenatural que había invadido su refugio. Era como si pudiera ver a la presencia que había provocado eso, pero era apenas con un eco en el aire que se desvaneció tan pronto que no pudo identificarlo por completo. Una determinación férrea me guió a buscar respuestas en los sitios desconocidos para mí. A pesar de que en el transcurso de mi vida como médico ya había tenido experiencias con lo sobrenatural, pero nada como el que se estaba manifestando en esa ocasión. Con la ayuda de un amigo íntimo y entendido en lo paranormal, la clínica se convirtió en un escenario para la búsqueda de lo inexplicable. Mientras los dos, con mucha curiosidad, intentábamos comprender el puente entre mundos, entre los vivos y muertos, notamos que Ricardo era el centro de la actividad, así que le solicitamos a que compartiera sus experiencias, y él mencionó que cuando era joven, en un pueblo, uno de los médicos locales quiso salvarle con todas sus fuerzas, pero su salud simplemente no mejoraba. Sus familiares eran terribles, así que pronto hicieron justicia por su propia mano con el pobre médico, siendo que él simplemente tenía que arrojar una piedra que tenía atorada en el riñón y comenzó a mejorar cuando siguió los consejos del doctor. Para desgracia de todos, él ya estaba varios metros bajo tierra. Emilio, mi amigo, insistió en que tuviéramos una sesión espiritual, a la que accedimos un tanto a regañadientes, pensando que sería solo una pérdida de tiempo. La sesión comenzó en un silencio expectante, cargado de una electricidad inusual. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, reflejándose en las paredes como entidades incorpóreas. Una voz resonó en la sala, llena de dolor y desesperación. El espíritu de un médico del pasado, Roberto, reveló su presencia con una historia de remordimientos que pesaban como cadenas. Todos escuchábamos mientras el espíritu compartía sus penas y arrepentimientos, confiándole los secretos que habían atormentado su alma errante. El aura opresiva y enojada que antes había invadido la clínica comenzó a transformarse en una sensación de tristeza y empatía compartida. Era como si los muros entre los vivos y los muertos se hubieran vuelto porosos en ese momento de conexión única. La historia de Roberto, un relato de errores médicos y vidas truncadas, se desplegó ante ellos como un tapiz de tristeza y redención. A medida que los días pasaban, mi amigo y yo nos embarcamos en una búsqueda para liberar el alma atormentada de aquel colega. Ritual tras ritual, oración tras oración, trabajamos incansablemente para aliviar la carga de aquel espíritu errante. Poco a poco, la energía pesada que había dominado la clínica comenzó a ceder terreno. La ira se dio paso a un suspiro de alivio en el aire, como si los vientos del perdón finalmente hubieran soplado a través de los pasillos. La clínica, una vez más, se convirtió en un refugio de serenidad y curación. El paciente, Ricardo, quien había sido testigo de esta lucha entre los planos,
experimentó una transformación sorprendente. Su salud mejoró de manera notable, como si el proceso de liberación de Roberto hubiese tocado su propia esencia. Era como si la reconciliación entre el mundo de los vivos y los muertos hubiese arrojado una luz sanadora sobre el presente. Yo supuse que era porque ambos habían encontrado la forma de reconciliar culpas que no habían sido de ninguno y no tenían por qué atarlos a un destino terrible. Con esas palabras terminó el doctor Carlos. Se sumió en sus propios recuerdos mirando hacia el jardín. Aunque son hombres de ciencia, no son inmunes a los sucesos paranormales.